producen en 1000 hectáreas a cielo abierto y 15.000 metros cuadrados en invernaderos, y se siguen recibiendo proyectos. Tenemos la expectativa de que en poco tiempo se aprueben en el entorno de 10 proyectos más. Esto es muy importante. En cuanto a la investigación científica y el uso medicinal, se otorgaron 2 licencias para industrialización, 2 licencias para cultivo de cannabis psicoactivo para uso medicinal, 6 autorizaciones de proyectos de investigación científica. Aquí hay una expectativa bien grande en cuanto al despliegue de la ley y a las posibilidades que tiene y la posición de innovación en la que se pone Uruguay. Hay inversiones bien importantes en esta materia, a pesar de las amenazas, a pesar de los problemas que han habido, que todos ustedes lo conocen. Una de las cosas que era muy difícil explicar a los diferentes actores era algo que tampoco se podía decir, bueno, ahora lo estoy diciendo en público, pero bueno, que necesitábamos volar bajo el radar. Necesitábamos volar bajo el radar. Teníamos muchas amenazas en ese sentido. Ustedes saben, el sistema financiero internacional, etcétera. Bueno, los proyectos van saliendo. Necesitábamos tiempo para trabajar, para implementar soluciones, para trabajar con los diferentes actores. Y en esta materia, bueno, no somos un país poderoso como, por ejemplo, Estados Unidos, que puede darse el lujo de tener una banca quizá local que le permita trabajar desde el punto de vista financiero. No tenemos esa posibilidad. En ese sentido había que ser creativos, buscar maneras que evidentemente no las podíamos publicar en el diario, como todos comprenderán. Pero nosotros somos un país que tiene su ordenamiento jurídico y lo venimos cumpliendo y lo podemos presentar en cualquier parte del mundo. Pero no deja de tener amenazas que hay que administrar, y por eso se necesita la colaboración y la comprensión de todos los actores en esta materia. Ahora parece que empieza a darse un proceso diferente con los proyectos que llevan adelante diferentes países poderosos, que esperamos también puedan ayudarnos en algunos aspectos de la implementación. En cuanto al uso no medicinal, es decir, el uso por parte de la población en general y en sus 3 modalidades, el autocultivo, los clubes de membresía y el expendio en farmacias, también podemos afirmar que se viene implementando correctamente, aunque estamos lejos, muy lejos todavía de cubrir la demanda, pero empieza a funcionar de una manera un poco aceitada el sistema. El fenómeno esperado del paso del mercado ilegal al mercado regulado se está dando, y hay un camino serio que tenemos que profundizar, y por eso hace unos días se anunció por parte del gobierno un nuevo llamado a empresas interesadas para producir cannabis para expendio en farmacias. Hasta 5 empresas, esperemos que se presenten muchas empresas y que tengan las condiciones. En la licitación anterior hubiéramos querido adjudicar a más empresas, pero no tenían las condiciones. Esperemos que ahora, con el conocimiento acumulado, el intercambio, puedan, por supuesto, presentarse más empresas y poder acercarnos a cubrir la demanda. Como ustedes saben, o se ha dicho ya muchas veces, hay poco más de 41 personas inscritas en los registros, 31.000 de las cuales es para la compra en farmacias. Y esto estamos hablando de los usuarios frecuentes. Si le sumamos los usuarios no frecuentes, se multiplica. Son encuestas, no podemos afirmar, pero se multiplica por 2 o por 3 ese número, quizá por 3. Entonces estamos lejos todavía de cubrir la demanda y es imprescindible dar este paso para cumplir ese objetivo de la ley. Objetivos de la ley que, como ustedes saben, tenía componentes de salud pública, que tenía componentes de seguridad y convivencia, y precisamente hasta ahora no teníamos elementos suficientes para afirmar que estábamos efectivamente, digamos, disputándole el mercado al narcotráfico.
Los últimos informes del Ministerio del Interior y también del IRCA dan cuenta de que al menos, y en el último año y medio, tan solo en el último año y medio, al menos 10 millones de dólares se le ha arrebatado al mercado informal. Puede ser algo, quizá puede ser presentado como algo humilde, pero es importante poderlo comprobar, es importante poderlo afirmar y profundizar esta senda conjuntamente con otras acciones. Entonces, en definitiva, el proyecto está en funcionamiento, va dando sus resultados, se están cumpliendo los fines por los cuales se discutió, se propuso, se discutió y se sancionó la ley, los fines declarados en la ley se están cumpliendo. Puede haber evaluaciones diferentes en cuanto a la celeridad, las características del proyecto, pero está todo desplegado. Y me parece que también una cosa bien importante, porque en algún momento también ofreció dudas, y es natural que así pase, pero el gobierno entiende que esto ya se transformó en una política de Estado, que hay que darle continuidad y profundizarla, que se están viendo los efectivos. Queremos interactuar mucho más con los diferentes actores, particularmente con la academia y la sociedad civil organizada. Y como muestra de eso, de esa definición político-institucional, hace poco tuvimos la inauguración de una empresa importante que une la cadena de la industrialización para la producción de aceites y diferentes productos. Y bueno, el propio presidente de la República concurrió a esa inauguración y ponderó el proyecto. Y a su vez, hace pocos días, como decía recién, el gobierno anunció un nuevo llamado a licitación para empresas adjudicatarias para la producción de cannabis para uso no medicinal y expendio en farmacias. Estas son muestras claras de la definición político-institucional y la visión de política de Estado que el gobierno le da y que quiere implicar a diferentes actores por todas las oportunidades y las posibilidades de despliegue que tiene todavía este proyecto. Para terminar, agradecemos mucho la invitación, queremos trabajar mucho más con la academia y con los diferentes actores, queremos profundizar eso, queremos generarle todo un espacio que pueda darnos pistas de mejor despliegue todavía de las oportunidades que brinda la ley, y comprometemos, por supuesto, desde el gobierno todo el trabajo de la Secretaría de la Junta Nacional de Drogas y del Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Sus principales responsabilidades están aquí, sus principales responsables están aquí acompañándonos, y de paso también, como es de entre casa, también saludamos a anteriores responsables como Calzada y Romani, que están por ahí atrás también y conocen bien también las dificultades a las que uno se ve enfrentado en la implementación de una norma de estas características, que uno puede parecer romántico decir porque es innovador, es nuevo y las dificultades, pero no es nada romántico en el trabajo cotidiano, enfrentar las dificultades cotidianas y las amenazas que tiene este proyecto. Como lo dije un par de veces eso, quiero aclarar que hoy, y a partir de los pasos que dimos, el despliegue de la ley está afianzado, entiendo que no tiene retorno, y la voluntad de los diferentes actores, incluso quienes en su momento no creían mucho en los efectivos de esta norma, bueno, creemos que estamos en un camino cierto para desplegar todo su potencial, y va a abrir una cantidad de oportunidades y puertas para el Uruguay, desde esa razón de ser de la ley, del respeto a los derechos, de la salud pública y también del combate a determinadas formas de delincuencia organizada que termina haciendo mucho mal a la sociedad. Así que, una vez más, agradezco la invitación, comprometemos todo el apoyo y el trabajo en conjunto y quedamos para trabajar. La primera capa.
Hola, hola. Ahora sí. Bueno, tengo el honor, como ya se dijo, está fuerte, ¿no? Hola, hola. Sí. Bueno, más lejos. Está bien. Bueno, como ya se dijo, voy a ponerlo más lejos, es un honor para mí que mi primer día de ejercicio como decana tengo el honor de inaugurar este congreso, ¿no? Un congreso muy particular, por lo que ya planteó el prosecretario, titulado 5 años de regulación de cannabis, que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales durante 2 días hasta el 12 de diciembre, contando con la participación de expertos nacionales e internacionales. Yo no soy experta en cannabis, sí soy experta en políticas públicas y a mí me interesaría hacer 2 tipos de reflexiones en relación a esta política pública tan peculiar como es la de cannabis, ¿no? Una tiene que ver con la importancia de la regulación de las políticas públicas en general y en particular de las nuevas políticas públicas, donde se inscribe la política pública de cannabis. Y la segunda reflexión tiene que ver con los formatos novedosos de monitoreo y regulación que hoy existen sobre políticas públicas. En relación con el primer punto, la importancia de la regulación de las políticas públicas, me importa decir que en la región latinoamericana hay pocas acumulaciones sobre regulación, hay pocos estudios sobre regulación, y pese a que se reconoce la importancia política, porque la falta de regulación puede llevar al fracaso de una política pública. De una política pública trascendiendo su diseño, por más que su diseño sea sumamente adecuado a los objetivos que se plantea, y por más que en ese diseño se encuentre, que este caso fue más conflictivo, con suficiente apoyo político o consenso o acuerdo político para sustentar una política pública. Considerando estos 2 ingredientes, ¿verdad?, diseño y apoyo político para avanzar en políticas públicas, la regulación sigue siendo una función estratégica, ¿sí? Si bien no tenemos mucha acumulación, los estudios disponibles sobre regulación regional en América Latina muestran o ponen en evidencia la baja capacidad institucional que tienen nuestros estados para llevar adelante una función tan estratégica como es la regulación y más aún en un mundo globalizado. No quiero ser pesimista, pero me parece que es importante atender estos aspectos. Los países del Cono Sur, en particular, principalmente Chile, Uruguay en parte, Argentina en parte y en menor medida Brasil, según Arena de Política Pública, se posicionan un poco mejor con respecto al desempeño y la función regulatoria de políticas públicas, aunque se identifican grandes déficits que brevemente quisiera nombrar. Por ejemplo, la falta de generación de la información necesaria para el desempeño de la tarea, la debilidad de los contralores estatales eficientes habilitados por marcos normativos e institucionales modernos que permiten el desempeño de la tarea, y derivado del punto anterior, y no es menor, ¿sí?, aún resta mejorar la separación entre Estado y grupos de intereses, porque esta política, como otras, tiene muchos grupos de intereses que tienen capacidad de permear las decisiones públicas. Estos son riesgos que hay que tener en cuenta, por lo que la regulación es muy importante. Y esta debilidad de regulación es, si bien es variable según Arena de Políticas Públicas, se torna más evidente en las nuevas políticas públicas como el cannabis, ¿sí? Porque a los problemas habituales, ¿sí?, de nuestros estados respecto a la regulación, que esto sí está comprobado, se suma en las nuevas políticas públicas y la de cannabis, la falta de experiencia, la escasez de cuerpos funcionales especializados en la materia, en diversas disciplinas o áreas, y lo que no es menor, tal vez yo le doy importancia porque vengo de la ciencia política,
es la novedad de interactuar con grupos de intereses, con una agenda de demandas que no es habitual o tradicional para los elencos gubernamentales y las burocracias públicas, ¿sí? En relación, y para cerrar mi presentación y no aburrirlos con la regulación, que me encanta el tema, la segunda reflexión, quiero hacer referencia a los formatos novedosos de monitoreo y regulación de las políticas públicas, que si bien la apreciación que yo hice sobre los déficits de regulación tenían que ver con los déficits de regulación estatales que tienen nuestros estados, ¿sí? Y sin embargo, hoy se identifican nuevas formas de contralor ejercidas por la sociedad civil en sus diversas formas y expresiones, que no solo tornan la tarea de regulación más plural y participativa, sino que también presionan al Estado para que cumplan con sus responsabilidades y compromisos asumidos. En este marco, con temor a equivocarme, pero después de todo lo que leí para esta presentación, es posible ubicar al Monitor Cannabis, ¿sí? Que se estableció como un espacio experto de intercambio y distribución de información para la implementación de políticas públicas, de intercambio de experiencias internacionales y de fomento de la investigación, entre otros cometidos que se plantea ese espacio, ¿no? Que es un espacio constituido por especialistas de diversa formación que pertenecen en su mayoría a un espectro amplio de instituciones universitarias, en la que está la Universidad de la República, en particular la Facultad de Ciencias Sociales, a través del Departamento de Sociología que participa activamente. De ahí mis felicitaciones al espacio colectivo, como el Monitor Cannabis, por esta iniciativa del Congreso, porque más allá de las formalidades, yo estoy convencida que el debate público informado no solo ayuda a mejorar las políticas públicas, sino que también mejora las capacidades estatales para responder a las nuevas demandas, sobre todo haciendo aprender al Estado a intercambiar con grupos de expertos e instituciones que son independientes. De ahí mis felicitaciones y el éxito en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto grande estar acá compartiendo con ustedes esta inauguración del Congreso, aunque ya deben haber tenido actividades previas. Y bueno, decirles que hoy escuché, no toquen nada, a dos expertos internacionales anunciando un libro que seguramente se presentará o ya se presentó aquí. Una nota bien interesante. Estoy aquí porque representando el Departamento de Sociología, donde en gran medida se desarrolla el Monitor Cannabis, aunque no solamente participa gente del departamento. Y quería, de hecho, leerles, pero no se los voy a leer, simplemente se las voy a comentar, que esta iniciativa se inscribe perfectamente en el artículo 2 de la Universidad de la República, que establece que le compete a la universidad los temas de interés general, investigar en ellos, producir científicamente, intercambiar con los intereses sociales y contribuir con conocimiento en el debate informado sobre esos temas, pero también sobre los procesos que esos temas generan. Entonces, para el Departamento de Sociología, que está en la Facultad de Ciencias Sociales, que por supuesto pertenece a la Universidad de la República y respeta y valora muchísimo ese artículo, es que el artículo 2, digamos, es que estamos realmente muy contentos, satisfechos de que esta experiencia se haya podido realizar desde la universidad y contarles que en este desarrollo, que no es ahora, el equipo que ha trabajado es previo y que ha estado activo y participando, enmarcado en este artículo 2 de la universidad, ha tenido un desempeño
previo a la consagración, la aprobación de la ley, de la regulación. Han trabajado activamente desde la universidad y también en organizaciones de la sociedad civil, promoviendo los debates públicos sobre una alternativa a la política de drogas hegemónica, y han sido exitosos en ese sentido. Y si uno recorre esa trayectoria, esta experiencia, esta iniciativa de monitorear el proceso es doblemente valiosa. Porque estos procesos requieren necesariamente ver cómo evolucionan, ver sus consecuencias, evaluar sus dificultades, ver los éxitos y enfrentar los desafíos con el mayor soporte posible. Y lo han logrado a partir de una constitución de una red bien interesante en la que participan expertos nacionales, internacionales, como decía Carmen, pero también organismos de la sociedad civil y distintos servicios dentro de la universidad. Esto es un valor adicional que debemos necesariamente destacar, así como lo decía Roballo recién, el trabajo en un proceso que tiene no solamente una impronta innovadora muy importante, que coloca al Uruguay en la mira del mundo. El mundo entero está mirando a Uruguay a ver cómo le va con este experimento, digamos. No es mi expresión, sino que además tiene una proyección económica realmente muy importante para el país, una proyección científica extremadamente valorable, y en ese sentido la presencia de la universidad es también central. El proceso no solo ha generado o tiene estos elementos de impacto, sino que también supone nueva institucionalidad, ¿sí? Hay distintos organismos que se han generado a partir de este proceso de regulación, distinta experiencia de política pública, distinta articulación con la sociedad civil, y también merece estas novedades ser estudiadas, ser valoradas casi que permanentemente. Este es el afán del monitorear para enfrentar los desafíos y corregir las dificultades que eventualmente puedan surgir de un proceso de implementación que, sabemos todos, ha estado lleno de obstáculos y de problemas. Entonces, en este marco, para mí, para no hacer demasiado extenso este momento, el Departamento de Sociología, que es lo que estoy representando en este momento, es importante reconocer en principio esta instancia, luego darles una ferviente bienvenida a esta casa de estudios y a este lugar que de alguna manera ha funcionado como el locus de esta experiencia, esta iniciativa, este trabajo que han llevado adelante, nuestros compañeros. Así que bienvenidos los que no sean de Montevideo también, a Montevideo y Uruguay, y muchas gracias por el intercambio que seguramente enriquezca a todos y a todas. Tenemos una serie de talentosos y renombrados investigadores y expertos internacionales sobre el tema que van a dar lugar, van a ambientar, van a participar en esta conferencia de bienvenida. Empezando por aquí cerca, con Juan Carlos Garzón Vergara. Él es asesor internacional en seguridad y reforma de políticas de drogas, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz en Colombia y Global Fellow en el Woodrow Wilson en Washington, D.C. Bienvenido, qué bueno que estés aquí. Stephanie Lake, no es necesario. Stephanie Lake es doctorando en la Facultad de Población y Salud Pública de la British Columbia. Ha estado muy involucrada con el proceso en Canadá de regulación. Tenemos allí a
a Martin Helsma, director fundador del programa Drogas y Democracia en el Transnational Institute en Ámsterdam. A su lado, Tom de Korte, el doctor Tom de Korte, fundador del Instituto de Investigación Social sobre Drogas de la Universidad de Ghent, en Bélgica. Él es antropólogo, especializado en criminología. A su izquierda, Pedro Abramovay. Él es abogado y es director regional para América Latina y el Caribe de la Open Society Foundation. Y a la izquierda, a mi izquierda, a su derecha, el doctor Bo Kilmer, doctor en políticas públicas, miembro de RAND Corporation, donde codirige el Centro de Investigación sobre Políticas de Drogas. Cada una de ellas va a hablar durante aproximadamente 15 minutos. En algunos casos hay algunas presentaciones que acompañan, pero no en todos. Y bueno, tras ello, o en ello, damos por comenzado el Congreso. Después tendremos un pequeño brindis y mañana comienza el trabajo duro. Si les parece bien, trabajamos en el orden que yo tenía pensado y entonces, estimado Martin, tú comienzas. You have the floor. Muchas gracias por la invitación y para poder estar presente en este congreso histórico de celebración de 5 años en uno de mis países más queridos en el mundo. Viendo el público, ¿no? Creo que mucha gente ya deben estar cansados de escucharme. Entonces, para no aburrirles, yo voy a intentar ser breve, pero unos puntos claves para abrir este congreso. Creo que no es exagerado decir que el régimen global de la prohibición del cannabis está en crisis. Aunque las reformas de políticas de cannabis ya empezaron hace décadas, ¿no? Con primeras despenalización en algunos estados en Estados Unidos, después en Europa, el inicio ya de algunos países legalizando el uso medicinal, el famoso sistema de los coffee shops en mi país, en Holanda, los clubes sociales, sobre que vamos a escuchar más después. ¿No? Todas esas reformas ya tienen una historia más larga. Pero en los últimos 5 años, y es el periodo que estamos celebrando ahora en este congreso, los avances hacia la regulación legal de todo el mercado del cannabis, ¿no? han seguido acelerándose en una manera sin precedentes. Y no parece que habrá un paso atrás en este proceso. No, al contrario, porque después de Uruguay, ahora 10 estados en Estados Unidos, Canadá, ahora también en México una propuesta está ya en la mesa. Nueva Zelanda ha anunciado un referéndum, pero también en el Caribe es otro escenario nuevo de reformas que yo pienso que van a también acelerar en estos próximos años, ¿no? Ya después de Jamaica, pero ya la discusión a raíz del informe de CARICOM sobre marihuana ha generado mucha discusión en varias de las islas y en Barbados, por ejemplo, aún esta semana se esperan las primeras reformas legislativas y San Vicente y las Grenadinas también dentro de pocas semanas. Y creo que es solamente el inicio de una nueva ola de reformas legislativas en el ámbito del cannabis en el Caribe. En fin, se puede concluir que esta tendencia va a consolidarse aún más y extenderse a más jurisdicciones. Y cuantas más jurisdicciones avancen en esta dirección, más se incrementarán las tensiones con los tratados, pero también las tensiones políticas, en primer lugar, en Viena, donde en la Comisión de Estupefacientes
los países del mundo se reúnen regularmente para buscar un consenso mundial sobre políticas de drogas. Yo he estado participando en la Comisión de Estupefacción desde más de 20 años, pero nunca antes he visto pronuncios tan agresivos que en este año de parte de la Federación Rusa, pero también otro grupo de países. Entonces, digamos, la defensa, un grupo de países alrededor de una defensa del status quo está formándose, se están coordinando y están ahora con una actitud muy agresiva porque también realizan que el sistema, el régimen sobre cannabis por lo menos, está en una crisis profunda. Quiero mencionar dos desafíos grandes para los próximos años. ¿No? En primer lugar, el tema de los tratados, ¿no? Porque es evidente que la regulación legal de mercados de drogas con fines no médicos contraviene las obligaciones de los tratados internacionales. También es evidente que, visto estas tensiones crecientes, que llegar a un nuevo consenso mundial para revisar o enmendar las convenciones sobre drogas no, es un escenario políticamente no viable para el futuro inmediato. Entonces hay que empezar a pensar en otras posibles opciones que no exigen el consentimiento de todas las partes de los tratados. Una opción es la clasificación de las sustancias y estamos precisamente ahora en un proceso histórico porque por primera vez en la historia el comité de expertos está aprendiendo un examen crítico sobre todas las sustancias relacionadas con el cannabis. ¿No? Cannabis entró en la Convención Única en base de argumentos poco científicos y sin un examen crítico de la OMS mismo que tiene el mandato de dar estas recomendaciones. Entonces ahora está en proceso, en marcha esa revisión y es probable que va a llegar a recomendaciones de desclasificar diferentes sustancias del cannabis. Se están revisando ahora la planta misma, la resina, extractos y tinturas y cannabinoides psicoactivos como el THC. El viernes pasado era previsto la presentación de las recomendaciones de la OMS, pero aparentemente surgieron inquietudes políticas y el director general de la OMS, Tedros, no quería aprobar la presentación ante la Comisión de Estupefacientes de las conclusiones del comité de expertos. Entonces tenemos que esperar un poco más a dónde va a llegar todo este proceso histórico. Bolivia ha usado otro camino, ¿no? Primero han intentado una propuesta de enmienda de la Convención Única, pero habían varias objeciones de parte de otros países y en algún momento decidieron cambiar de estrategia, no esperar la decisión sobre la enmienda, pero avanzar con un procedimiento que tendría más éxito, que es denunciar la convención y readherir con una nueva reserva sobre la hoja de coca. Y constituye ahora un precedente que en principio se puede usar también en el caso del cannabis.
no es tan fácil para otros países de parar un procedimiento de este porque requiere objeciones formales de una tercera parte de todos los países que están parte de las convenciones. Entonces, más de 60 países tienen que registrar formalmente su objeción para bloquear este proceso. Entonces, es una posibilidad. La otra posibilidad, y es sobre que hemos justamente presentado todo un informe detallado, entonces no voy a explicar otra vez en detalle cómo funciona, pero es la opción de modificación entre partes, ¿no? Basado en la Convención de Viena de 69, que dice que unos países, ¿no?, pueden decidir acordar modificaciones en el tratado, pero únicamente para sus relaciones mutuas. Entonces, como un mini tratado que cambia las reglas del tratado grande, pero solamente con efecto para los firmantes del acuerdo inter se. El segundo gran desafío que veo, ¿no?, es cómo en los años que vienen limitar la influencia de grandes empresas comerciales en estos mercados lícitos, regulados, emergentes. Y allí también un acuerdo inter se, ¿no?, abriría ciertas posibilidades, ¿no?, porque puede ser también un tema para acordar ciertas reglas entre este grupo de países afines, de poner ciertos límites a la influencia de grandes empresas comerciales en el mercado, pero también abre la posibilidad de comercio internacional entre las jurisdicciones reguladas, lo cual permitiría también que pequeños agricultores en los países productores tradicionales pueden seguir participando en el mercado internacional. Lo veo con gran preocupación la captura cooperativa que está ahora en marcha en el mercado medicinal, ¿no? Son realmente intereses muy grandes de empresas y este pone riesgos para un manejo responsable de este mercado regulado. Y además, hay también responsabilidad para los países que quieren regular, ¿no?, una cierta responsabilidad de proteger los centenares de miles de campesinos que dependen ahora de este mercado para su subsistencia, ¿no?, ahora el mercado ilícito. Hay buenos intentos como proyectos pilotos en que el TNI también está involucrado, de una forma de desarrollo alternativo con campesinos ahora ilegales de cannabis en Jamaica, en Colombia y dentro de poco también en San Vicente, para darles la posibilidad de empezar a producir también para el mercado medicinal lícito. Tailandia también quiere ir en esa dirección, está ahora empezando con abrir el mercado medicinal, y Tailandia quiere dejar afuera totalmente empresas desde afuera y quiere también involucrar a los pequeños productores en el norte del país. En conclusión, ¿no?, recurrir a este
propuesta de un acuerdo inter se, ¿no? Es que es muy poco utilizado en el derecho internacional, va a generar sin duda controversia política. Pero sí, creemos que ante la falta de alternativas, la opción representa quizás la solución más elegante. Solucionar, puede solucionar o por lo menos mejorar el conflicto jurídico con las convenciones, pero también puede abrir más posibilidades para proteger espacios para los pequeños productores en este mercado y quizás poner ciertos límites a una captura del mercado lícito por grandes empresas comerciales. Gracias. Bueno, buenas tardes, casi buena noche a todas y todos acá. Es un placer muy grande para mí estar acá. Yo seguí de cerca todo el proceso de regulación de cannabis en Uruguay, desde antes del 2013. Conocí a Milton Romani cuando yo estaba como secretario en el Ministerio de Justicia en Brasil, y desde aquel momento Milton era ya, y Uruguay tenía un liderazgo en el debate regional sobre drogas, sobre una política, sobre una crítica a la política de la guerra a las drogas. Con una sociedad civil acá en Uruguay que también ejercía una presión y un debate sobre el tema que era referencia para todo el continente, para todos los que en el continente queríamos cambiar las cosas con la política de drogas. El destino de la política de drogas en Uruguay ha sido un poco distinto de lo de Brasil, aunque yo y Milton estábamos juntos ahí en las reuniones de la OEA y otras en aquel momento. Y desde el principio, y ahí ya en 2013, yo acababa de entrar en Open Society Foundations y vimos con también entusiasmo la aprobación de la ley acá en Uruguay. Con entusiasmo, pero exactamente con el principio que es el principio central de la visión de sociedades abiertas, que inspira la fundación para la cual yo trabajo, ¿no? En el sentido del filósofo Karl Popper, que era también de duda, ¿no? De precaución. Estaba claro que el hecho de que Uruguay fuera el primer país a hacer el experimento de regulación ponía riesgos, y teníamos que mirar a ese experimento como algo que podría funcionar completamente, no funcionar, o lo que probablemente iba a pasar, funcionar en algunas cosas y con una capacidad de mejorar en otras. Y desde el principio, en 2013 aún, el presidente Mujica se reunió con George Soros, que es el fundador de la fundación, y nosotros nos comprometimos en aquel momento de ayudar a Uruguay a hacer la evaluación del proceso de regulación, ¿no? Entonces la ayuda central era justamente esa, partiendo del principio que las cosas podían o no funcionar acá en Uruguay, pero que sí era importante, no solo para Uruguay, para todo el mundo, una evaluación rigurosa de lo que estaba pasando acá y de que Uruguay podría aprender con su propia experiencia, ¿no? El mundo también, pero sobre todo Uruguay, ¿no? Yo creo que muchas veces el tema de evaluación de políticas públicas en nuestra región muchas veces se queda como, y es muy importante hacerlo acá en la universidad, en la academia, y después del curso incluso en la decana, el compromiso con la evaluación de políticas públicas es tan importante. Pero en ese tema, yo creo que hay algo aún más importante de ese comprometer con la evaluación. Porque el tema de la guerra a las drogas es un tema que ha sido siempre
y Martín habló un poco de eso, de las consecuencias de eso, pero ha sido siempre forjado por la desinformación, ¿no? Es una guerra no solo, seguramente no contra las drogas, pero sí contra las personas, y hablaremos de eso, pero antes de eso, contra la información, ¿no? Las premisas que justifican esa guerra son premisas absolutamente sin ninguna base científica y muchas veces distorsionadas de propósito con, para justificar la guerra que tenemos. Un caso célebre es el caso de la experiencia con los monos hechos en el gobierno Reagan, de donde se sacó la idea que el uso de marihuana destruye los neurones. Es un experimento que ha sido hecho con monos. Del punto de vista científico, nunca nadie ha podido repetir el experimento en otras condiciones, y se probó ya hoy que lo que pasó con los monos, que pusieron los monos para consumir marihuana de 2 años en una semana, y lo que pasó con los monos fue una intoxicación con monóxido de carbono por el papel, por la cantidad que lo sometieron a ellos. Entonces, ese caso es y a partir de ahí se creó toda una justificativa para la persecución, para el encarcelamiento, para las muertes de los consumidores y comerciantes de marihuana. Entonces, la desinformación es la semilla central de la guerra a las drogas. Y la guerra a las drogas, como yo ya dije, se probó no una guerra a las drogas porque no disminuyó el consumo, no tuvo ningún efecto concreto de mejorar la salud de las personas, pero sí se convirtió en una droga de las personas. Y particularmente en Latinoamérica, que es el continente que más sufrió, como se ha dicho hoy también más temprano, que más sufrió los efectos de la guerra a las drogas, es responsable por el encarcelamiento absolutamente desnecesario de poblaciones en general más pobres, en general de grupos étnicos vulnerables, y de unas tasas de homicidio espantosas que tenemos en la región, ¿no? Hoy Brasil, México, Colombia y Venezuela tiene el 25% de las muertes, de los asesinatos en el mundo, esos 4 países. Y eso es una consecuencia clara de la política represiva de guerra a las drogas que se impuso a la región y aceptada, claro, por las élites con gusto. Entonces, lo que significa, y tener eso como premisa en el principio es muy importante, porque la guerra a las drogas, que trae un daño tan significativo a las poblaciones de nuestra región, y el daño no es disputado, es decir, nadie va a decir que ese daño no ocurre, pero lo que se dice es que el daño se justifica para evitar algo más grave, que serían los efectos de la legalización de las drogas. Esa es la premisa central, ¿no? Que se justifican las muertes, el encarcelamiento, la falta de acceso a la salud, resultado de la guerra a las drogas, porque sería mucho más grave la situación trágica y caótica de un país que legalizara las drogas. Entonces, el significado de la regulación en Uruguay era de disputar esa idea y de decir, no es verdad que la regulación de una sustancia ilícita, y la que más se consume, que es la marihuana, va a traer resultados tan trágicos que justifique matar a centenas de miles de personas por año y encarcelar a millones de personas por año en nuestro continente, en el planeta, pero particularmente en nuestro continente. Y esa premisa inicial es muy importante si queremos hablar de evaluación, porque hoy yo creo que hay un espíritu muy general crítico y de alguna manera positivo que sea crítico sobre experiencias de regulación y particularmente sobre la experiencia uruguaya. Y es claro que el proceso de implementación
uno puede mirar si fue más lento que debería o no, si hoy la oferta es suficiente o no, cuánto se aumentó o no el consumo y cuál es la consecuencia de eso. Todo eso es fundamental para que se tenga una política más precisa con los objetivos que tiene la política. Pero lo más importante es mirar, Uruguay hoy se tornó la tragedia y el caos que todos los críticos de la política de regulación apuntaban que iba a pasar hace 5 años. Uruguay hoy es un país con una tasa de homicidios, con un narcoturismo, con una criminalidad, con el centro del tráfico de drogas, que los críticos internacionales y nacionales de la política de regulación apuntaban hace 5 años. Y eso es claro que no. Está claro, todas las evaluaciones, y nosotros estamos apoyando una serie de evaluaciones, nos muestran que no. Entonces, si uno ve lo que significa la prohibición no es neutral. La prohibición de las drogas en la manera que tenemos, particularmente en ese continente, trae daños muy significativos. Entonces, aunque, y yo creo que acá justamente el sentido central de ese seminario es evaluar y mirar a cada avance, a cada problema que el proceso de regulación tiene hoy acá en Uruguay, incluso para ejemplo de otros países del mundo, sobre todo en nuestra región, pero de otros países del mundo por el pionerismo. Pero aún que se vean problemas, y ellos existen, esos problemas son más graves que los problemas resultantes de la guerra a las drogas. Seguramente que no, y ese yo creo que es fundamental. También sería un error atribuir a la regulación de las drogas y particularmente marihuana la solución para todos los problemas que vivimos en la región y decir que la violencia se iba a acabar o que el acceso a la salud sería perfecto a partir de ahí y que eso sería, que es una parte de que el movimiento antiprohibicionista sí defiende muchas veces y yo creo que sea un equívoco. Pero el hecho decir que no es solo con la regulación de las drogas que vamos a bajar los homicidios, yo creo que es distinto de decir que es muy difícil bajar consistentemente los homicidios en la región sin cambiar la política de drogas. Porque hoy la justificativa para una política de mano dura, una política de militarización, una política que claramente está responsable para crear más homicidios y no bajar, que vemos creciendo en Brasil, que estuvo hasta ahora en México implementada y que en Centroamérica sigue también viva en algunos países. Esas políticas tienen por base la idea de que solo tratando militarmente la guerra a las drogas se puede bajar la violencia. Y aun que los efectos de esa política sean justamente al contrario, hay una legitimidad para que se continúe la política que está basada en el hecho que estamos en guerra contra las drogas, en la posibilidad de desinformación que una guerra siempre da a los gobiernos que están en guerra. Entonces, yo creo que sí la regulación y la demostración que los efectos de la regulación son de normalidad, por decirlo menos, son de tranquilidad social. Eso es fundamental para decir, bueno, si la regulación nos trae tranquilidad social, ¿cómo justificar la matanza que hoy estamos viendo en nuestro continente? ¿Cómo justificar el encarcelamiento de afrobrasileños, de minorías étnicas en todos nuestros países? No hay justificativo posible. Y eso para mí es lo más importante de Uruguay. Cuando alguien me pregunta, pero ¿usted cree que hay éxito en la política de Uruguay? No se ve, en verdad no pasó nada. Yo dije, bueno, el éxito es ese. El éxito es justamente que la vida se vive normalmente y la tragedia anunciada no llegó ni cerca de pasar. Entonces, no hay más justificativa de buena fe de la guerra a las drogas después de la evaluación de la experiencia uruguaya. Y eso yo creo que justificó, es un paso fundamental y todos
los latinoamericanos, yo creo que en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, tenemos que agradecer a cada uno que participó de ese proceso acá en Uruguay y que participa aún de la posibilidad de continuación de eso, que es la evidencia viva que la guerra a las drogas es un fracaso completo en esta región. Muchas gracias a los organizadores de la conferencia, Monitor Cannabis, por invitarme. Es mi segunda visita a América Latina, mi primera visita a Uruguay, que me da una gran oportunidad de conocerlos, de compartir lo que pensamos, participar en este debate y también de hablar sobre lo que me parece es una oportunidad histórica para celebrar estos 5 años de la revolución del cannabis en Uruguay. Al principio pensé que íbamos a hacer ambas presentaciones sobre Estados Unidos y luego la presentación de Stephanie sobre Canadá, pero lo vamos a hacer al revés. Y en un ratito van a escuchar más sobre Estados Unidos y Canadá. Claramente estamos en un momento en el que el mundo o parte del mundo se ha transformado en un laboratorio para experimentar con respecto a la regulación del cannabis. Es verdad que a partir de los 60 se han registrado movimientos para regular el cannabis, el experimento histórico o muy progresista, al menos en los 70, en Holanda con los coffee shops. De hecho, también el desarrollo de las políticas de despenalización en muchos de los países. Pero muchas cosas han pasado en otros países desde hace ya años. Martin les dio un pantallazo de esos acontecimientos. Me gustaría comenzar por indicar que en los últimos años hemos visto estados y jurisdicciones nacionales que aplican esta regulación del cannabis. Y además ha surgido un movimiento muy importante a partir de las organizaciones comunitarias y de iniciativas de abajo hacia arriba. Les voy a hablar sobre los clubes canábicos en un rato. Pero antes de eso me gustaría indicarles algunos de los acontecimientos importantes actuales en Holanda. Se está realizando un experimento con la regulación de los coffee shops. De hecho, ¿de dónde surgió todo esto? Bueno, desde el pedido de los alcaldes holandeses que querían que se hiciera algo con respecto a las incoherencias del modelo holandés. Por eso es un movimiento de abajo hacia arriba y es muy interesante indicar que en varias ciudades europeas las intendencias, las autoridades locales son las que están pidiendo a los gobiernos nacionales que creen algún tipo de espacio para realizar experimentos a nivel local. Por ejemplo, ciudades en Alemania, Berlín, Hamburgo, en Suiza, una ciudad en Bélgica, donde los intendentes o autoridades locales intentaron crear algún tipo de dinámica para poder experimentar. Elaboran protocolos también para poder aplicar experimentos a nivel local. Y es muy importante destacar todo esto. Existen muchas las alternativas a la prohibición que no ha sido exitosa. Por ejemplo, se pueden disminuir las sanciones, se puede tener un grado de despenalización. También el modelo estándar comercial. Por ejemplo, se puede regular el cannabis como se hizo con el tabaco o el alcohol. Hay otra opción, por ejemplo, crear monopolios a partir del Estado o operado por el gobierno que opera la cadena de suministro. Pero también hay opciones intermedias y en esto me quiero centrar hoy. Se puede legalizar y regular el cultivo propio para uso personal, el autocultivo. Chris Wilsking, un colega de Nueva Zelanda, explora algunas de las regulaciones para las organizaciones, las licencias de los juegos, entre otros aspectos. Son elementos que se incluyen en la literatura. Me enteré hace 2 o 3 semanas, me contaron colegas de Holanda que ahora tienen 3 o 4 coffee shops
que no son con fines comerciales. Ustedes deben saber que la mayoría de los coffee shops son empresas comerciales en Holanda, pero hay algunas propuestas y experimentos con coffee shops que no son comerciales, que son de propiedad de fundaciones que no tienen fines de lucro. Y por supuesto también los clubes sociales canábicos. Con respecto al modelo comercial, me gustaría analizarlo desde mi perspectiva, cómo me gusta analizar las cosas. También voy a hablar sobre el cultivo doméstico para uso personal y voy a hablar de los clubes sociales canábicos. Si analizamos la literatura, no voy a explicar todo esto en detalle, pero si leemos la literatura podemos ver muchos artículos, informes que indican las lecciones importantes que tenemos que aprender del alcohol y del tabaquismo cuando analizamos la regulación del cannabis. No voy a hablar de todo esto, pero quería incluirlo, sé que tengo poco tiempo ahora. Yo creo personalmente del mundo del tabaco, del alcohol y de las grandes empresas farmacéuticas podemos aprender muchísimo. En estos tres campos creamos industrias corporativas. Martin también habló de este tema. Son industrias corporativas que tienen consecuencias nocivas para la salud pública. Son consecuencias nocivas cuando hablamos de la comercialización de sustancias psicoactivas. Estas empresas durante décadas utilizaron marketing agresivo. No se las ha podido detener porque han estado buscando nuevos grupos, objetivos y branding. Han elaborado productos que han sido muy atractivos para los jóvenes. Siempre se han mostrado reticentes a medidas que restrinjan el suministro y tienen muchísimo dinero para realizar tareas de lobbying y grupos de expertos, etc. La industria del tabaco durante décadas ha ocultado los riesgos para la salud del producto que venden. Existen muchos ejemplos en que estas industrias intentan tener injerencia en la investigación porque quieren manipular algunos resultados de la investigación y también promueven algunas prácticas corruptas. Es por eso que soy un firme defensor de la elección del camino de mayor cuidado cuando hablamos de la regulación. Escribí sobre este tema y puedo compartir algunos de los ejemplares con ustedes. ¿Cuál es mi idea básica? Sí, tenemos que legalizar el cannabis. Sí, necesitamos un modelo regulatorio. Pero para ir desde el prohibicionismo a un modelo comercial, estamos siendo demasiado fatalistas. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la salud pública tenemos que tener mucho cuidado. En la primera fase, cuando trabajamos con una lógica que no está centrada en las ganancias, tenemos que evaluar el sistema. No estoy en contra de la participación de actores comerciales, pero sí tenemos que ser precavidos y luego quizás después de algún tiempo podamos permitirles que participen en lugar de darles participación desde el comienzo, porque es muy difícil ir hacia atrás si iniciamos el proceso a partir de la comercialización. Algunas palabras sobre el cultivo doméstico y el autocultivo en los hogares para el uso personal. Se trata de un pilar también en el modelo uruguayo y en otros países, donde también se está regulando, donde se permite. Es una opción interesante porque ya sucede. Hay muchas personas que cultivan cannabis para su uso personal, tienen el conocimiento, el lugar para hacerlo. Quizás sea una opción interesante para las personas que viven en áreas rurales o en áreas alejadas donde tienen un acceso más complicado para llegar a la cadena de suministro. Es una buena opción para aquellos usuarios que no desean registrarse. Quizás también pueden incluir a aquellos usuarios que quieran cultivar cannabis para ayudar a otros, y también proporciona autonomía. Aquí a los usuarios se pueden contemplar las preferencias personales y de cierta forma estas personas son independientes de la industria corporativa y de cierta forma si hay más cultivadores entonces es menos necesario adquirir el cannabis de otros canales del mercado negro. Pero también hay algunas desventajas en este modelo. ¿Por qué?
porque no todos los usuarios tienen el conocimiento específico, ni el lugar, ni el momento necesario para poder cultivar cannabis. Tenemos el tema del control de calidad. Podemos asumir que, por ejemplo, cuando cultivamos tomates, la mayoría de los cultivadores no van a utilizar plaguicidas u otros tipos de productos que son nocivos para la salud. Sin embargo, como Estado y desde la perspectiva de la salud pública debemos controlar esto. No todos los usuarios pueden cultivar cannabis, marihuana y luego elaborar otros productos derivados del cannabis como aceite o hash. Y con respecto, y tampoco tenemos problemas con la economía legal. Para terminar, el autoabastecimiento debería ser parte de cualquier modelo post-prohibicionista, pero no se sustenta por sí mismo, porque tenemos que saber que la mayoría de los usuarios no están interesados, no tienen lugar, no tienen la capacidad de hacerlo, quizás no tengan el momento para poder cultivar por sí mismos. Si creamos un marco jurídico para el autosuministro y también otros modelos diferentes, el autocultivo quizás puede ser destinado solamente para los conocedores o aficionados que quieran cultivar su cannabis. Por eso es importante analizar los patrones del cultivo doméstico. Y es aquí donde quiero hablar del trabajo en el que he estado participando con colegas en el mundo. 2012-2013, fíjense en la pantalla. Creamos una red de académicos de diferentes países en el mundo y organizamos una encuesta en línea para trabajar con cultivadores domésticos de pequeña escala. Vamos a hacer lo mismo el año que viene y estamos ampliando la lista. Invitamos a nuevos socios para que sean parte de la red y como verán, fíjense aquí abajo, tenemos la participación de un equipo uruguayo con Rosario Queirolo y colegas que se van a unir al proyecto. Esto es muy interesante porque ya estábamos analizando las tendencias y patrones en el cultivo doméstico en diferentes partes del mundo, pero como ven en 2012-2013 trabajamos antes de la ola de legalización e introducción de modelos regulatorios. Por lo tanto, incluiremos países como Canadá, que ahora legalizó el cannabis, también Estados Unidos, que no tenía estados que ya habían regulado el cannabis en ese momento, también Uruguay, como les dije, y otros países interesantes. Podremos aquí ver entonces las tendencias en el cultivo doméstico de cannabis. Con respecto a la evaluación del modelo uruguayo, va a ser muy interesante ver los perfiles y otras características de los cultivadores domésticos en Uruguay, los que están registrados oficialmente y aquellos que cultivan para clubes y los que no están registrados. Si comparamos y analizamos estas tendencias y estos patrones del cultivo de cannabis en diferentes países y también su experiencia, métodos, escalas de cultivo, motivos por los que cultivan, el impacto del cultivo doméstico en los patrones personales de uso, su participación en los mercados de cannabis y de otras drogas, etc. La lista es extensa. ¿Qué quiere decir? Esto es muy interesante y es muy importante con respecto a la evaluación de diferentes regímenes regulatorios cuando los comparamos con el contexto ilegal para poder analizar los patrones de cultivo de cannabis y también los perfiles de los cultivadores. Pasemos ahora a otro modelo intermedio, los clubes sociales canábicos. Es probable que todos sepan que este modelo nació en España, que en la actualidad tiene aproximadamente entre 700 y 1.000 clubes sociales canábicos en el país. No se conoce la cifra exacta. Este modelo se reprodujo en varios países y yo tuve suerte porque en mi país, Bélgica, también creó en algún momento un área legal donde los activistas del cannabis podían crear estos clubes canábicos. Vimos entonces el desarrollo de estos clubes
unos 10, 12, 13 clubes, pero ahora se está reinventando la guerra contra las drogas en mi país, así que creo que ahora hay 3, 4, quizás 5 clubes sociales canábicos activos. En Uruguay se cuenta con estos clubes en la cadena de suministro y en el marco jurídico. Creo que hay 110 clubes canábicos sociales en Uruguay. Encontramos estos clubes en diferentes países y junto con Mafalda Pardel, que está allí en la parte de atrás, que hizo una investigación impresionante sobre los clubes canábicos en los últimos años, junto con Mafalda y con colegas del Reino Unido y de España, Oscar Párez y Melissa Bon, intentamos ahora mapear el fenómeno de los clubes canábicos en diferentes países europeos. Creo que las cifras son muy pequeñas y no las pueden leer, pero es interesante ver, por ejemplo, que en el Reino Unido, donde se estima que hay más de 50 clubes canábicos, ya hemos podido trabajar con un cuestionario con 13 de estos clubes en el Reino Unido. Algunos de ellos también producen y distribuyen cannabis a sus miembros. Hay otros países donde vemos la existencia de clubes canábicos que no solamente hacen tareas, son grupos de lobbying, sino que también producen cannabis y lo distribuyen. Podría seguir hablando mucho rato de esto, de los desafíos del estudio de los clubes canábicos. En teoría, al principio, desde el punto de vista filosófico, eran un modelo sin fines de lucro, pero esto ha evolucionado y sí se puede pasar de este modelo a modelo comercial. En la mayoría de los países donde estudiamos el fenómeno se trata de una iniciativa comunitaria, excepto Uruguay, donde fue lo opuesto, de arriba hacia abajo. Según lo que sé, aquí no había clubes canábicos antes de que se aprobara la ley. En tanto académicos vimos que el fenómeno de los clubes canábicos es sumamente volátil porque los clubes desaparecen, abren, se penalizan, etc. Y es un fenómeno difícil de acceder porque muchos de estos clubes están muy paranoicos y no quieren hablar con los investigadores. Justo con Rosario Queirolo, Mafalda y con colegas españoles analizamos las prácticas jurídicas y autorregulatorias. Cuando hablamos de la regulación de los clubes canábicos, hay 3 formas de abordar el tema. En primer lugar, el marco jurídico en Uruguay, que es el único país que tiene un marco jurídico que se aplica, podemos evaluarlo o analizarlo. En España, por ejemplo, se ha intentado regular, las autoridades locales han intentado regular los clubes, pero esto nunca se aplicó porque el gobierno central en Madrid ha revocado el derecho de los parlamentos regionales de regular este tema. Y en tercer lugar, también podemos trabajar con las prácticas autorregulatorias de estos clubes sociales canábicos en España y otros países. Estoy seguro que no ven esta diapositiva, está escrito muy chiquito. ¿Qué es interesante aquí? Bueno, les cuento. Esto se lo robé a Mafalda Pardel, es el trabajo de ella, no mío. Claramente mostró que quizás estemos hablando del modelo de clubes sociales canábicos, pero de hecho no existe tal modelo. Si comparamos todas estas prácticas hasta dentro de un mismo país, podemos percibir muchas variedades y variaciones entre las prácticas de los clubes canábicos. Pueden ser pequeños, grandes, comerciales, quizás sin fines de lucro, quizás tengan departamentos médicos para usos médicos, etc. No voy a entrar en detalle, pero ¿qué es importante? Lo que es importante es que existen diferentes variantes del modelo canábico. La última diapositiva, creo que estoy en el tiempo asignado. Cuando hablamos de los clubes canábicos, estoy aquí para aprender sobre los clubes en Uruguay, pero en general, cuando hablamos de la regulación de estos clubes canábicos, tenemos que alcanzar el equilibrio adecuado entre el control del gobierno apropiado y la autorregulación de los clubes sociales canábicos. Es fundamental contar con la participación de los propios clubes en este proceso de reflexión sobre cómo regular o mejorar la regulación de los clubes canábicos.
La experiencia de Uruguay con respecto al registro es importante y muy interesante porque se realizó un experimento en Holanda hace hace algunos años con el WIT Pass, donde, digamos, se obligó a los usuarios a registrarse y ese proceso no tuvo andamiaje y de hecho fue muy interesante. Sabemos que estos clubes les cuesta muchísimo realizar control de calidad de sus productos porque las pruebas son muy costosas. Desde la perspectiva de la salud pública, desconocemos la calidad del cannabis que producen los clubes canábicos. También tenemos el problema de la disponibilidad y diversidad de producto. Se produce la flor, sí, pero también tenemos el tema de que sí, los clubes canábicos deberían o podrían comprar hash, por ejemplo, de los productores de Marruecos, o quizás elaborar o producir sus propios productos comestibles. Otro tema muy importante para la evaluación: la sostenibilidad de los clubes canábicos. ¿Estos clubes realmente pueden seguir existiendo sin un límite máximo de 45 miembros o de 99 plantas? Lo que sea. Estuve en la exposición de cannabis hace algunos días y se habló mucho sobre estos temas. Desde la salud pública, y si analizamos la experiencia española, se realizó un ejercicio muy importante. ¿Cómo podemos evitar que este modelo de clubes canábicos sin fines de lucro se transforme en un modelo comercial? Esto es importante, tenemos que pensar en una cooperativa y tenemos que recordar que son clubes canábicos sociales. Pero ¿qué sucedería si evolucionaran y si fueran simplemente dispensarios en lugar de ser clubes sociales? Finalmente, otro elemento importante. Tenemos que analizar esto en Uruguay y en otros países. ¿Quién puede ser integrante de un club social canábico? Estos clubes canábicos simplemente trabajan con usuarios de clase media y clase alta, trabajan con usuarios ocasionales, frecuentes, etcétera. ¿Cuáles son los factores que afectan las opciones de los usuarios? Voy a robar otro trabajo de Mafalda. Hizo una encuesta sobre los perfiles de quienes se asocian a los clubes canábicos en Bélgica. En este momento se está realizando el proyecto, la encuesta. Han intentado, han trabajado con una encuesta en Uruguay también y que puede llegar a ser muy importante para conocer el perfil del usuario, quién se asocia a un club canábico, por qué razones y qué tipo de perfil tiene. Muchas gracias. Muchas gracias a Monitor Cannabis, a Uruguay, por haberme invitado y participar de este congreso tan importante. Es fantástico que Uruguay pueda reflejar en lo que ha ocurrido en estos últimos 5 años en su legalización, y Canadá está recién entrando en este territorio poco familiar, así que es muy bueno que podamos aprender los unos de los otros. Soy una investigadora de salud pública, pero no estuve involucrada en ninguna manera en la elaboración del nuevo marco regulatorio de Canadá. Espero que como investigadora en salud pública que se centra en cannabis les puede ayudar a reflexionar acerca de cómo este nuevo marco en Canadá logra el objetivo de maximizar los resultados con respecto a la salud pública. Permítame comenzar diciendo que no tengo ningún tipo de conflicto de interés que deba declarar, pero es importante que les diga que mi institución ha recibido subvenciones de la corporación Cannative Growth, es un productor de cannabis, para establecer un puesto, una cátedra en British Columbia, y esta cátedra va a estudiar el potencial terapéutico del cannabis y los cannabinoides para tratar los deterioros causados por el opioide. Jay Bulis, mi coordinador, va a ser quien esté a cargo de este proyecto. Nuestro camino a la legalización es bastante distinto al de Uruguay, así que es importante que les dé un pantallazo general acerca de cómo logramos llegar al estado en el que estamos hoy en día en Canadá. En 2001, Canadá
dictó un programa de cannabis médico donde se autorizaba a los pacientes a recibir cannabis medicinal, ya sea mediante autocultivo o el que recibían del gobierno. En 2013 el sistema se comercializó para poder ampliar las opciones a las cuales llegaban los pacientes y la disponibilidad de cannabis para estos pacientes. A lo largo de este tiempo, sin embargo, aquellos canadienses que no eran pacientes médicos utilizaban cannabis en tasas muy altas y su actitud y su comportamiento cambiaba con respecto al uso de cannabis, probablemente influenciado por lugares como Uruguay y distintos estados de los Estados Unidos, y empezaba a hablar de la reforma. En 2015, entonces, en la elección federal, y el Partido Liberal anunció que como parte de su programa político estaba la legalización de la marihuana. Fueron elegidos y realmente empezaron a establecer muy rápido un grupo de expertos, investigación de cannabis, expertos en políticas públicas, salud pública, para elaborar un documento para recomendar los asuntos a considerar a la hora de legalizar el cannabis. Esto ocurrió en 2016 y en 2017, durante la primavera, se hizo un proyecto de ley y se envió a la Cámara de los Comunes. Hacia fines de ese año, luego de un gran debate en la Cámara de los Comunes entre el partido de gobierno y la oposición, se pasó el proyecto de ley, se mandó al Senado y se designó a ciertas autoridades, algunos que estaban asociados a partidos políticos, otros expertos independientes. Tuvieron un gran debate acerca de este proyecto de ley, pidieron algunas modificaciones, volvió al gobierno entonces, se hicieron otras modificaciones, algunas se rechazaron y finalmente se aprobó el proyecto de ley. Esto sucedió en junio, así que tenemos un par de meses nomás hasta la fecha oficial del 18 de octubre para la aprobación de la ley. Esto fue recientemente, hace unos 2 meses. No hemos terminado. En el próximo año el gobierno va a ampliar el marco regulatorio a comestibles y concentrados. También están planificando crear un sistema para ayudar a aquellos que fueron enviados a la cárcel por delitos relacionados al cannabis. Entonces, ¿cómo es el enfoque de salud pública con respecto al uso de cannabis en Canadá? Bueno, la legalización de cannabis, o el enfoque del Partido Liberal, fue muy creativo porque había 2 grandes desafíos. El primero es que la tasa de uso entre los jóvenes eran de las más altas en el mundo desarrollado, especialmente entre los 18 años, bueno, yo diría de 15 a 24 años, hablamos de 1 de 3 individuos eran usuarios de cannabis. El otro problema es que nuestro sistema judicial estaba sobrecargado por estos pequeños cargos por tenencia de cannabis y no estaba funcionando de manera eficiente. El gobierno liberal entonces prometió legalizar el cannabis, primero para restringir el acceso de los menores y en segundo lugar para quitarle esta sobrecarga al sistema judicial y para quitarle los fondos al mercado ilícito. Así que aquí podemos saber ciertas similitudes en las razones por las cuales Uruguay y Canadá decidieron legalizar. Acá hay algunos aspectos centrales del nuevo marco regulatorio de Canadá. En primer lugar, se restringe el acceso a aquellos individuos que se encuentran menores de 18 años, así que si uno es menor no puede comprar cannabis. Sin embargo, la tenencia de 5 gramos o menor no se considera un delito. Y hay ciertas restricciones con respecto a la publicidad y a la promoción. Los adultos pueden tener posesión de hasta 30 gramos de cannabis legal y también pueden hacer autocultivo. Y son 4 plantas por hogar. El nuevo marco regulatorio también regula todas las licencias y autorizaciones que se puedan entregar a la nueva industria, ya sea aspectos desde los productores, los vendedores, y también autoriza la distribución y las ventas a los distintos gobiernos regionales y gobiernos locales. Hay ciertas restricciones con respecto a la publicidad
hacia la promoción y también al empaquetado. Acá vemos un ejemplo en pantalla. Esto es una maqueta de cómo sería el empaquetado en Canadá. Acá es un paquete que no puede ser abierto por niños, es un paquete bastante aburrido, no tiene colores, nada que pueda atraer a los niños, que les pueda parecer atractivo, y se hace de forma intencional para tratar de impedir o de desalentar el consumo. También tiene que tener este símbolo de THC, ya sea que es un producto alto en CBD y bajo en THC, tiene que tener un aviso de salud pública, lo mismo que veríamos en una cajilla de cigarrillos, y tiene que tener información sobre la potencia del cannabis. Esto tiene que estar bien establecido en el paquete para que el consumidor pueda hacer una decisión informada acerca del consumo o no. El gobierno también regula la cadena de distribución del cannabis. Se hacen distintos estudios para asegurarse que todos los productos cumplan con cierto estándar de calidad. Y el otro punto que muchas veces la gente no piensa a la hora de hablar de la legalización es que se establece una nueva cantidad de sanciones si uno está por fuera de este marco regulatorio. Por ejemplo, si yo le doy cannabis a un menor, puede ser sujeto hasta unos 14 años de prisión en Canadá. Es algo que muchas veces las personas no lo consideran cuando hablamos de la legalización del cannabis. Hay 45 nuevas sanciones que se han creado en este nuevo marco regulatorio. La aplicación de la ley realmente es un esfuerzo entre el gobierno federal y el gobierno provincial o los gobiernos locales de las distintas ciudades y los distintos municipios. Por ejemplo, la ley federal o la ley de cannabis establece el estándar. Por ejemplo, la edad de mayoría es los 18 años, pero las provincias pueden aumentar este estándar a cualquier nivel que ellos consideren. En mi provincia, la British Columbia, la provincia la aumentó a los 19 años porque es la misma edad para el consumo de alcohol. Así que depende en dónde estemos. En Canadá las leyes pueden variar un poco. Las ciudades pueden decidir si se va a vender cannabis o no en sus ciudades. Así que algunas de las ciudades en Canadá no la venden. En el último año hemos visto una proliferación con respecto a la educación pública para preparar a los canadienses, especialmente a los canadienses jóvenes y a sus padres, para prepararlos para las implicancias de la legalización del cannabis. Estos materiales en general tienen un abordaje con respecto a la reducción de riesgo y muestra evidencia, no necesariamente un abordaje de abstinencia. Es algo que no existía mucho antes de hablar realmente de la legalización del cannabis. No sería un enfoque de salud pública, sino consideráramos el monitoreo de los resultados. En 2016 el gobierno emitió un documento en donde monitoreaban distintos indicadores de salud pública, riesgos de seguridad que querían medir a la hora de legalizar el cannabis. En esa época también distintos investigadores en Canadá quisieron hacer algo similar, pero por medio de una revisión de la bibliografía. Se hizo una revisión para identificar distintos indicadores que consideramos importantes para monitorear y para poder comprender las repercusiones de la salud pública en la legalización del cannabis. Desarrollo de recomendaciones y llegamos a 28 indicadores que se categorizaron en salud pública, uso de cannabis, otras sustancias, distintas implicancias cardiovasculares y cardiorrespiratorias y salud mental. Toda esta investigación que se ha hecho en los Estados Unidos, por ejemplo, que legalizaron el cannabis para uso médico y uso no médico, para entender cómo cambiaron y se modifican estos indicadores para tratar de entender qué podría pasar en Canadá.
y hallamos que hay muchos desafíos que podemos anticipar para Canadá. Por ejemplo, aumento de las hospitalizaciones debido a la exposición adversa al cannabis, pero también encontramos un gran cuerpo de evidencia que nos sugiere que aumentar el acceso al cannabis legal puede también traer aparejados ciertos beneficios en salud pública, especialmente con respecto a la reducción de otras sustancias de alto riesgo como el alcohol o los opioides. Esto es especialmente importante en Canadá porque, como deben de saber, en la actualidad estamos lidiando con una emergencia de salud pública con respecto al uso y la sobredosis de opioides. Básicamente, o la conclusión de este informe es que fomentamos o le solicitamos al gobierno y a los investigadores a que prepararan algunos de estos, se centraran en estos beneficios y no solamente en los daños potenciales a la salud pública cuando hablamos de la legalización del cannabis. Estoy segura que muchos de ustedes quieren saber cuáles fueron nuestros hallazgos. Hasta ahora, lamentablemente, solo pasaron 2 meses de este nuevo experimento y no tenemos muchos datos todavía para poder compartir con ustedes con respecto a los efectos en la salud pública, pero puedo compartir lo que yo he observado con respecto a dificultades en la implementación. Primero que nada, voy a empezar con los aspectos exitosos. Las ventas de cannabis en los primeros tiempos fueron de 1.8 millones de dólares. La población realmente estaba interesada en cambiar de este mercado o vendedores ilícitos o quizás más baratos, pasar a este mercado ilícito, si bien podía ser más caro. La fuerza de la policía dice que no ha habido un aumento en la conducción deteriorada. Esto era un aspecto muy controvertido a la hora de legalizar o no. Por supuesto que tenemos que seguir monitoreando a largo plazo, pero en principio no hemos visto grandes efectos negativos en la vía pública. Algunos de los desafíos no realmente nos sorprendieron, pero los gobiernos provinciales no han tenido mucho tiempo para preparar la venta y la distribución desde que se aprobó la ley. Así que por ahora tenemos mucha demanda de ventas legales, pero no hay muchas tiendas o muchos distribuidores disponibles todavía. En mi provincia, en British Columbia, tenemos una población de 4.8 millones y solamente tenemos una tienda abierta desde que se ha legalizado. Y la tienda realmente está a 4 horas de Vancouver, que es la ciudad más grande de esta provincia. También tenemos ciertos desafíos que queremos equilibrar las necesidades entre el consumo de cannabis medicinal y los nuevos desafíos que trae aparejada la demanda del uso recreativo de cannabis. Por ejemplo, algunos pacientes de cannabis médico decían que no había suministro disponible. Esto es una medicina que ellos deben recibir habitualmente. Bueno, esto puede pasar porque muchos de los productores están pasándose al mercado de uso recreativo y se están centrando aquí y quizás no lo suficiente en el mercado de cannabis medicinal. En el día de la legalización, el gobierno también impuso un impuesto específico para todos los productos de cannabis, incluidos los productos medicinales. Así que el precio de cannabis médico también aumentó para estos pacientes. Y esto también nos impone otra barrera al acceso a estos pacientes. Y no lo creyeron justo porque esta era un uso medicinal que estaba sujeto ahora a un nuevo impuesto. No terminamos, legalizamos el cannabis, pero todavía tenemos grandes trabajos hacia el futuro. Muchos canadienses tienen un historial judicial por algo que ahora es legal. Entonces se tienen que desarrollar ciertas compensaciones. El gobierno ha prometido hacer ciertas reparaciones. Ahora muchos defensores dicen que tiene que ser algo más importante. Deben de crear programas para ayudar a estos individuos que realmente han sufrido ciertas consecuencias debido a la prohibición, muchas poblaciones minoritarias, indígenas, etcétera. Voy a terminar aquí. Espero que en 5 años en Canadá podamos decir que nuestra experiencia puede ayudar a otros países que quieren implementar un proyecto similar y creemos que tenemos que seguir evaluando las repercusiones en la salud pública.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Good evening, thank you Muy very bien estar acá después de ya 5 años de que empezó la regulación. Yo vengo de Colombia, no tengo ninguna experiencia para contar en términos de regulación, más allá de la regulación para fines medicinales, pero creo que es importante hacer una reflexión sobre cómo hemos llegado hasta acá, y eso no hay que olvidarlo. Porque finalmente, después de 5 años, creo que uno podría afirmar que Uruguay llegó hasta aquí sin seguir el libro de texto, ¿no? Si lo que se planteó en un principio en el papel, o lo que en algún momento se pensó que era la mejor ruta para hacer las cosas, finalmente la realidad fue poniendo ciertos obstáculos que Uruguay fue superando. Y esto, en esos términos, no solamente es una discusión técnica, sino ante todo también para Uruguay una conversación política. Voy a poner algunos ejemplos sobre eso. Acordémonos cuál es el origen de esta ley. Un origen que tenía en principio una baja aceptación popular. Cualquier libro de texto de política pública diría que sería demasiado arriesgado empezar así. Y finalmente lo que demuestra Uruguay al cabo de los años es que esa aceptación popular se va construyendo. Esa aceptación popular con los niveles, digamos, de desinformación y de baja, digamos, credibilidad en este proceso, creo que es muy difícil de tener desde un principio. ¿Sería posible hacerlo así en otros lados? No lo sabemos. Lo segundo es que aquí la regulación, si uno lo compara con otros países, pues fue impulsada por el presidente apoyando un proceso de movilización social. Aquí no hubo un referendo, aquí no hubo tampoco una consulta popular. Fue desde el Ejecutivo que se planteó, y eso creo que nos abre preguntas en términos políticos. Si eso fue beneficioso o si eso fue costoso en los siguientes años. Sobre la motivación, pues la motivación que se esbozó en ese momento fue el tema de seguridad en un país que tiene muy bajos niveles de seguridad. Y eso creo que marcó un poco, le dio una impronta a la regulación, y después, de cierta manera, yo lo voy a explicar más adelante, pero se volvió una especie de lastre para la regulación. Es decir, el haber dicho que esto era un tema de seguridad, creo que fue útil en ese momento, y me consta que la gente que participó en esa conversación con el presidente y el interior insistían que tal vez esa no era la mejor opción. Pero finalmente fue una decisión arriesgada que se dio, y esto finalmente se decidió como una política de seguridad. Hacia afuera se presentó bajo una argumentación de derechos humanos y salud pública. Una jugada que yo creo que ayudó mucho a abrir el espacio, pero que también debería llevarnos a preguntarnos años después qué tan cerca estamos de ese objetivo. Y yo solamente pongo un ejemplo, lo he hablado con algunos amigos. Si hablamos de salud pública, pues creo que la línea más atrasada que tenemos es justamente la marihuana para fines medicinales, ¿no? Y es difícil argumentar afuera que hay un fuerte enfoque de salud pública cuando el desarrollo de la marihuana para fines medicinales en Uruguay está todavía atrás. Y la manera como se ha hecho, y creo que ahí es muy importante, yo soy politólogo y me parece que la regulación es una gran oportunidad para que el Estado se mire al espejo, para saber cuál es el tipo de Estado que tenemos. Casi que uno podría hacer un juego de cartas en los tipos de regulación, los países, y tratar de hacer un match a ver qué tipo de regulación corresponde a qué país. Y eso nos habla que si bien, digamos, el prohibicionismo tal vez era una camiseta o una camisa de talla única que se parecía en sus principios en los distintos lugares, la regulación nos abre un debate un poco diferente. La regulación
de la misma sustancia en Estados Unidos tiene una cara muy distinta a la cara que tiene en Uruguay, y eso es importante aprenderlo. Yo aquí además tengo anotado una frase que me dijo Milton Romari que me ayudó mucho como a entender el proceso en Uruguay, y él decía, yo no sé cómo van a traducir esto, pero los zapallos se acomodan cuando el carro anda, ¿no? Ese es, digamos, como el modelo de regulación uruguayo. No, los zapallos, ¿no? Y eso, digamos que es, si yo les pusiera una, no sé, examináramos otra política pública en Uruguay, esa misma frase tal vez aplicaría. El proceso no era ni lineal, el proceso era de idas y vueltas. Y hoy es difícil explicar cómo se hizo eso, fue un camino lleno de obstáculos. Yo he tenido la fortuna de venir los últimos años a Uruguay y siempre venía y teníamos un obstáculo, digamos, el país tenía un obstáculo distinto. Al principio era la angustia de si la gente se iba a registrar o no. Al calor de unas cervezas la preocupación era, pero ¿y quién se va a ir a registrar? ¿Quién quiere quedar una lista en donde se diga que alguien usa drogas? ¿No? Finalmente la gente se fue registrando. Después volví a Uruguay y el tema es que las farmacias no querían vender marihuana. Y eso era otro obstáculo. Y la última vez que vine, que tuve conversación con varios de ustedes hace algunos meses, el tema era, ¿y ahora qué hacemos con los bancos y el sistema bancario? ¿No? Entonces creo que el gran beneficio también de examinar este proceso de cerca es que vamos identificando obstáculos y cada país va a tener que mirar cómo supera esos obstáculos. Digamos, la regulación no es como un blueprint, una hoja para seguir paso a paso y que todos los países sigan, ¿no? Cada país va a tener que construir bajo sus propias condiciones qué es lo que sirve. Miren, por ejemplo, Uruguay no tenía experiencia, bueno, ya lo dije, con la marihuana para fines medicinales. En Estados Unidos ha sido para varios estados una ventaja haber tenido ese sistema, por varias razones. Para los funcionarios en Uruguay hablar de marihuana era una cosa rarísima. Para estos estados en Estados Unidos, con la experiencia de marihuana medicinal, ya estaban familiarizados con algo, por lo menos habían dispensarios. En Uruguay el camino fue al revés. En Uruguay empezamos a montar un mercado regulado con la única percepción de la gente, que la única percepción que tenía la gente era la percepción de la calle, digamos, el mercado que veían en la calle. Y creo que eso también marca un aprendizaje y un camino distinto, porque paradójicamente en Uruguay la marihuana para fines digamos, recreacionales se está derivando a la marihuana para fines medicinales, al contrario de lo que pasa en otros países. Es decir, hoy las personas que quieren tener acceso a la sustancia acuden al mercado recreacional, no al mercado medicinal. Entonces fíjense que hay un montón de lecciones que aprender y digamos que esta es una invitación para que escuchemos atentamente en estos días, que renunciemos un poco a la idea de pensar en los modelos y estas hojas de ruta y esto perfectamente. Yo sé que hay un esfuerzo por decir, ¿y cómo regular la marihuana? Y creo que sobre todo tendríamos que ponernos de acuerdo en unos principios, y creo que eso es como el mensaje, ¿no? Por ejemplo, en Colombia para la marihuana medicinal fue muy útil el trabajo que había adelantado Bo Kilmer con sus PES, ¿no? ¿Cuántos son? How many? ¿PES? Ya van 10. Eso lo hará después, pero algunas cosas que nos pongamos mínimamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que teniendo esa oportunidad y relacionándolo con lo que dice Martín, nosotros tenemos un reto muy importante en términos de política pública y es mostrar que esto funciona, cosa que no tuvieron los que nos propusieron la prohibición. Ellos nunca tuvieron el reto de mostrar que eso funcionaba. De hecho, no tienen ningún problema en seguir a pesar de que no funcione. Pero el hecho de que la regulación no funcione, sí la van a cobrar. Y por eso hay que hacerlo muy bien.
Por eso, mientras que resolvemos el tema de los tratados, mientras que encontramos las vías jurídicas, hay que poner toda la atención a la regulación. De hecho, yo estoy de acuerdo en que esto es me organizo otra vez. Yo no creo que todos los ojos estén puestos en Uruguay y eso es un problema. ¿Cuánto nos costó llegar a este espacio? ¿Cuánto nos costó llegar a la regulación? Y ahora que tenemos la oportunidad de aprender de esta experiencia, ¿cuántas tesis de grado se están haciendo sobre esto? ¿Cuántos libros se están escribiendo sobre Uruguay? ¿Cuántos investigadores están viniendo a Uruguay para ver sobre ese tema? El esfuerzo que están haciendo los uruguayos es fantástico y los que han venido a acompañar este proceso también. Pero yo creo que hay que poner más ojos sobre Uruguay y en documentar esa experiencia. Termino con esto. Yo estoy convencido que la regulación tiene la capacidad de cambiar instituciones. La regulación de las drogas ilegales tiene la capacidad de cambiar instituciones. O pongan ustedes a un policía pensar en cómo enfrentarse a un modelo regulado. Pero en América Latina, sobre todo en América Latina, yo creo que tenemos que estar muy pendientes de cómo también preparamos instituciones para la regulación. Porque si no, vamos a tener múltiples problemas y vamos a ir marcha atrás. Aquí, digamos que ya con la perspectiva de los años, si uno mira el principio del proceso uruguayo, una batería de indicadores, 8 dimensiones, esto iba a ser una evaluación súper robusta. Algunos de ustedes estuvieron aquí creando ese sistema. Yo hace 3, 4 meses estuve acá para mirar cómo estaba funcionando la batería de indicadores y casi no hay indicadores. No tenemos cómo medir muchas de las dimensiones que se consideraron. El sistema de evaluación quedó relegado a 2 personas en el Ministerio de Salud en Uruguay. Y hoy digamos que hay un esfuerzo para recomponer eso, pero hemos perdido mucha información. Entonces finalmente remarco eso y es que sobre todo en estos días y esta pausa de estos 5 años son una invitación a que reflexionemos sobre eso y a que finalmente aprendamos que cada país tendrá su forma de regular, pero que hay unos principios mínimos que esa regulación debería seguir para estar en beneficio de la salud pública y de los derechos humanos. Porque, digamos, de buenas intenciones están hechas las políticas públicas, están llenas de políticas públicas. Pero la única manera de avanzar en el cambio de la política de drogas es a partir de hechos. Gracias. Buenas tardes, es un placer estar nuevamente aquí en Montevideo, veo muchas caras conocidas. Sé que estoy aquí entre todos ustedes y no quiero que dejen de tomar café o fumar o lo que quieran, así que voy a ser breve. Me gustaría actualizarlos sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, una actualización breve. Primera actualización. Se ve una mayor cantidad de políticos que están dispuestos a participar en el debate de las políticas de cannabis. En segundo lugar, me gustaría decir que los precios están cayendo, van a seguir cayendo, y por qué esto tiene consecuencias importantes en situaciones importantes y por qué la gente quiere participar en esto también. También voy a hablar de la equidad social y por qué cada vez es más importante en este debate, y Stephanie de hecho habló de esto. Para terminar, voy a hablar de la situación federal, y si bien tenemos todo este movimiento en Estados Unidos, nos seguimos regulando según la ley a nivel federal. En este momento, casi el 25% de la población de Estados Unidos vive en estados que han legalizado el cannabis. En estos 10 estados, de hecho 9 más Washington D.C.,
Las iniciativas fueron propuestas por los votantes. Los políticos estatales no querían hablar del tema, fueron los votantes, lo cual fue diferente de la situación de Uruguay en 2012-2013, donde en Uruguay ha aumentado el apoyo social del público en Uruguay. De hecho, los políticos promovían el cambio. La situación fue muy diferente en Estados Unidos, pero esto se ha estado modificando. En todos estos lugares, excepto en Washington, D.C., se han legalizado estos modelos y, de hecho, en Washington, D.C. se trataba de una jurisdicción donde los votantes aprobaron una iniciativa para quitar la prohibición de cannabis, pero de hecho se podía seguir cultivando de forma doméstica y regalar también. En Vermont, fíjense aquí el estado que queda cerca de Nueva York, se legalizó por primera vez el cannabis a través del proceso legislativo normal. No fueron los votantes con un referéndum, sino un proceso legislativo. Y de hecho hubo una gran deliberación, trabajé con ellos en 2014 y hablamos sobre las opciones. Y recién en julio de 2018 realmente legalizaron el cannabis y entró en vigencia la legalización. Fue un modelo similar al de Washington, D.C., donde se puede tener cultivo doméstico, no hay establecimientos comerciales. Yo creo que va a haber más estados que atraviesen este proceso, por ejemplo, Nueva Jersey, Nueva York, quizás en Minnesota. Creo que vamos a ver que los políticos estatales participan cada vez más, hay un debate mayor. Quizás haya una metodología más conservadora si lo comparamos con Colorado o California, donde hay un modelo más comercial. Quizás estemos ahora en una movida con modelos menos comerciales. Con respecto al cannabis para usos medicinales, en los primeros 5 años los estados que trabajaron en el proceso tenían un sistema que era bastante flexible con respecto a quién podía tener acceso al cannabis, cómo se podía obtener, pero con el tiempo los legisladores estatales comenzaron a trabajar con todo esto y comenzaron a restringir el proceso. Esto va a suceder en otros estados en el futuro. En segundo lugar, los precios se están reduciendo en Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Porque muchos de los resultados que hablamos con respecto a la legalización dependen del precio de venta al público, tamaño del mercado minorista, impuestos, consumo, los ingresos de las empresas que participan en la industria. Todo esto depende del precio al público. Hay diversos motivos por los que el costo de producción debería descender luego de la legalización. Porque esto es importante. Cuando alguien habla de cannabis, heroína, metanfetamina, lo que se hace es compensar a quien vende las drogas y quizás el usuario pueda ser encarcelado. Pero si hay competencia, legalización, deberíamos esperar que los costos de producción se reduzcan. Me gustaría mostrarles lo siguiente. Fíjense el precio de una libra de cannabis en Colorado y cómo está cayendo. En 2015 estaba en unos $2,000. Hacia mitades del año había caído a $1,050, el precio promedio por libra. Oregon, fíjense aquí en amarillo, los precios cayeron mucho más rápidamente, hace un año aproximadamente 2.000, ahora 500. Sabíamos que esto iba a pasar, creo que muchos de nosotros no pensábamos que iba a pasar tan rápidamente. Aquí se hablaba de lo que estaba sucediendo a nivel de venta y también para los productores. A nivel de venta al público vemos una disminución, sí, pero no es tan marcada. Cuando hablamos de todos los datos de transacciones en el estado de Washington, fíjense aquí el precio promedio de 1 gramo. Hay un pico, que estaba hablando nuestro colega de esto inicialmente en Washington. Cuando abren las tiendas no tienen el suministro necesario, por eso hay un pico de consumo, pero luego con el tiempo disminuye un 2% mensualmente y estamos hablando de $6 por gramo de cannabis hidropónico, pero también se pueden encontrar otros precios más accesibles, $2 o $3 por gramo si se compran en mayor cantidad.
Esta idea de equidad social es cada vez más importante en el debate. Existen muchas definiciones de este concepto. Sin embargo, creo que tenemos que pensar en lo siguiente cuando hablamos de cannabis. Como hay prohibicionismo, algunas comunidades se han visto afectadas de forma importante por este modelo. Lo que intenta hacer la gente con la sociedad equidad social es ayudar a aquellas personas o comunidades para que la comunidad sea más justa. Al comienzo sí se hablaba de todo, de los beneficios, pero en los primeros estados donde se legalizó, no se dijo qué había que hacer para aquellas personas que ya tenían antecedentes, que habían sido procesados por este tipo de delitos. 2014, Oregon fue el primer estado que realmente comenzó a trabajar con esta eliminación de antecedentes penales, digamos. También Massachusetts, California, todos están avanzando en este sentido. Es interesante trabajar con la persona. La persona es la responsable de ir al juzgado para que se eliminen los antecedentes. Ya no se está hablando de una eliminación automática de antecedentes, porque así se estaría cargando el gobierno. Se va a hablar más de esto también. Con respecto a la equidad social, además, en muchos lugares se está hablando de lo siguiente. Para llegar a estos objetivos de equidad social, necesitamos darles preferencias a las licencias, no a las de negocios importantes, sino tenemos que favorecer a las comunidades que realmente se vieron afectadas por la prohibición del cannabis. Por ejemplo, en California se dieron las primeras participaciones en este tema, abrió un local hace muy poco y hubo determinadas solicitudes al respecto, y también Massachusetts, que es muy progresista en este sentido, y están abriendo algunos locales. Realmente es muy pronto para realmente saber si se están logrando los objetivos. Pero tenemos que pensar lo siguiente. Ya estamos hablando de quienes solicitan por un tema de equidad social o lo que sea. Cuando hablamos de la legalización de cannabis para mejorar el crecimiento económico, tenemos que tener en cuenta las caídas de precios que les mostré anteriormente. Esto es especialmente importante cuando hablamos de qué puede pasar a nivel federal. Como se puede imaginar, es muy difícil prever lo que va a suceder en Estados Unidos en este momento, especialmente la política de drogas. Pero hasta el momento, si bien hay algunos documentos de protección en este sentido, algunas limitaciones se han eliminado, pero el Estado ha intervenido en este sentido. Por eso alguna gente se pregunta, bueno, ¿habrá una legalización a nivel federal? Esto tendrá consecuencias para Estados Unidos y también enviará una señal a muchos otros países con respecto a lo que tienen que analizar sobre la prohibición en general y los tratados. No sabemos todavía qué es lo que va a hacer el gobierno al respecto. Esto dependerá del fiscal general o del segundo fiscal general. No sé, es muy difícil prever qué va a pasar. Tenemos que recordar que cuando hablamos con la gente que está en la industria del cannabis en Estados Unidos, se quejan de la prohibición federal porque ellos tienen problemas con el sistema bancario, es muy difícil para ellos solicitar rebates fiscales. Tenemos que recordar que la prohibición federal, de hecho, hace que muchos de estos comerciantes puedan sobrevivir. Si hubiera legalización federal en Estados Unidos, si uno pudiera cultivar en todo el país y de hecho en un estado y exportarlo a otro lugar, algunos colegas estimaron que se podría cultivar todo el THC que se consume en Estados Unidos en una docena de granjas en Iowa y alcanzaría. Esto es muy importante cuando hablamos de la legalización del cannabis porque sería realmente un motor económico. Sí, se puede ganar dinero a corto plazo, pero si se concentra toda la producción en un solo lugar, entonces se van a minimizar las ganancias. Y si no se produce en esas 12 granjas en Iowa, si se produce en otro país, ¿qué pasa en Estados Unidos, especialmente Colorado, Washington y en California? Ya no se está trabajando tanto con la flor. Sí, estamos hablando todavía de un 60% de las ventas, pero hay un segmento que está creciendo que tiene que ver con los extractos directamente. Por ejemplo, ceras, etcétera, otros productos. Se imaginan que es muy sencillo producir todo esto en otros países que no sean Estados Unidos, América del Sur, extraer los cannabinoides y luego enviarlos a Estados Unidos. Si eso sucede,
sucediera tendría consecuencias muy importantes en el mercado económico de Estados Unidos. Eso cuando hablamos de producción, bueno, funciona para producción, eso dice la gente, pero ¿qué pasa con aquellos que participan en los locales de venta al público, que siguen teniendo cierta prominencia y no se han visto tan afectados como la producción? ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, depende si vamos a permitir o no que Amazon participe. No sé qué va a suceder a nivel federal, pero las decisiones que se tomen tendrán consecuencias importantes en Estados Unidos y en aquellos que cultivan en Sudamérica con respecto a la exportación. Muchas gracias por su atención. Quedo abierto a las preguntas que tengan.